Bien, comenzamos. El tema que nos quedó ver pendiente de la clase pasada era instrumentación. Instrumentación es un tema corto y que pueden llegar a preguntar dentro de las preguntas puntuales, por ejemplo, porque está muy relacionado con lo que sería la parte de los aparatos en diagnóstico por imagen. ¿Mm? Entonces, si ustedes han estudiado bien lo que es diagnóstico por imágenes, medicina nuclear, radiografía, tomografía, ecografía y resonancia, van a ver que ahora lo que vamos a hacer es un repaso de esos temas, porque sería la parte de instrumental, digamos, el aparato con el que ustedes estarían trabajando para hacer alguno de esos métodos de diagnóstico por imágenes. Entonces, ustedes van a ver que nosotros en la medicina tenemos distintos aparatos que son capaces de poder procesar datos, amplificarlos y a su vez registrarlos para que nosotros podamos estudiar y poder llegar a un diagnóstico en el caso de que fuera necesario. O también podemos usar estos aparatos para poder hacer tratamiento. Entonces ustedes tienen que acordarse cuáles son las partes constitutivas de un instrumento. Entonces veamos acá, tenemos acá a nuestro paciente, el cual va a recibir desde un estimulador o emisor la señal correspondiente. Cuando ustedes estudien este tema, siempre relaciónenlo con todo lo que han aprendido de diagnóstico por imágenes en el cuarto parcial. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo digo que el estimulador o emisor sería en el caso de medicina nuclear, ¿cómo se llama el aparato en medicina nuclear? Gamma cámara, ¿verdad? Y esa gamma cámara va a ser emisora de ¿qué cosa? De rayos gamma. Entonces ese es el aparato que ustedes van a tener acá ante este paciente. Si van a hacer una radiografía, ¿qué pasa? El aparato que va a tener como emisor rayos X. Si es una tomografía, también rayos X. Si es una ecografía, ultrasonidos. Y si es resonancia magnética, son ondas de radiofrecuencia y magnetismo, ¿sí? Entonces tienen ahí la parte del estimulador emisor va a depender del estudio que ustedes están por hacer. Eso va a llegar al paciente y después va a salir del paciente y vamos a tener un segundo aparato que se va a llamar transductor. Ese transductor está dividido en un sensor y un conversor. El sensor es el que recibe la señal que sale del paciente. Y el conversor, la palabra me está diciendo, conversor, lo convierte la señal que ha recibido, por ejemplo, en ondas electromagnéticas, por decirle así, porque que me estoy acordando ahora, y esas ondas van a ser capaces de, pasamos al otro, de ser recibidas en otro aparato que se llama procesador de señales. Esto, una vez que recibe esta señal que se ha convertido, van a ver que el procesador de señales se divide en filtro y amplificador. Entonces, el filtro, ¿para qué me sirve? En todos los casos sirve ¿para qué? Para poder recibir señales de buena calidad. En el caso de radiografía, ¿cómo se llama el filtro? La rejilla de Potter-Bucchi. Se las nombro porque ese es el ejemplo clásico que pide. ¿Y para qué sirve el amplificador? La palabra me está diciendo, amplificador, amplía la señal que ha recibido. Y esto va a ser visualizado o registrado. Entonces, si es visualizado, yo puedo ver en una pantalla, puedo a la vez imprimirla o guardarla en un CD. O, por ejemplo, si fuera un electrocardiograma, vamos a hacer un registro. Entonces va a depender del estudio lo que ustedes van a ver. Una imagen impresa
o una imagen en la pantalla, o un registro, como en el caso del electrocardiograma. ¿Entendido? Entonces, todo esto que acabamos de ver son las partes constitutivas de un instrumento. Y esa puede ser una pregunta puntual. Indique cuáles son las partes constitutivas de un instrumento. Acá está el esquema. Y obviamente ustedes van rellenando cada uno, ¿sí? Ahí en el apunte mío, en el PDF, está explicado cada una de las partecitas, bien cortito y sencillo, porque sirve además a modo de repaso de lo que ustedes ya han aprendido en lo que sería diagnóstico por imagen. Entonces lo van a ir viendo, yo ahí ya les acabo de decir, con palabras simples, lo que significa cada uno. Y eso es todo lo que tienen que saber de esta parte de instrumentación en general. ¿Qué otra cosa les pueden pedir dentro de lo que es instrumentación? Les pueden pedir cuáles son las características generales que puede tener un instrumento. Entonces van a ver ustedes que hay varias, pero hay unas que son muy importantes. Por ejemplo, rango. Rango o margen se llama. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta característica o por qué es tan importante? Por ejemplo, recordemos nosotros, cuando hemos estudiado pH, habíamos dicho que el pH normal de la sangre era entre 7,35 y 7,45. Entonces, ¿qué están viendo ustedes acá? No hay un valor normal fijo, hay un rango de normalidad. Entonces, si yo tengo que medir el pH, voy a necesitar un aparato que trabaje en esos rangos. Si yo tengo un pHímetro que solamente mide pH entre 6 y 7, difícilmente podamos medir este pH normal, ¿verdad? Entonces eso quiere decir rango, que el aparato por el cual ustedes tengan pueda medir rangos, ¿sí? De manera adecuada. Si no, no sirve. Otra característica que tienen los instrumentos es la sensibilidad. La sensibilidad, ¿qué quiere decir? Es aquella que me va a determinar cuál es la menor variación que tenga la señal, ¿sí? Que el instrumento pueda registrar, pero con precisión. Entonces ustedes van a ver que hay una relación que dice que la sensibilidad es igual a la variación entregada por el instrumento dividido en la variación dada a la señal. No hace falta que se acuerden esas formulitas, pero sí que sepan especificar a qué se refiere con la sensibilidad. O sea que yo necesito un aparato que sea capaz de hacer registros precisos. Si no, no sirve el aparato. Fidelidad, otra característica. Fidelidad. Bueno, la palabra ya me está diciendo a qué se refiere fidelidad, ¿verdad? Esta es una propiedad que van a tener los aparatos de darme mediciones sucesivas de una misma variable y siempre dándome el mismo resultado. ¿Por qué es importante eso? Y bueno, porque si yo estoy estudiando a un paciente con una radiografía, el aparato de repente no está calibrado, no me está leyendo las imágenes de la misma manera, entonces ya no es un aparato fiel. Ya me va a ir dando error. Entonces esto es muy importante dentro del aparato, ¿sí?
que tenga fidelidad. Bien, después hay otras características dentro de que sería linealidad, respuesta en la frecuencia, precisión. Una que pueden llegar a preguntar es la relación señal-ruido. ¿Por qué será importante esta característica? Bueno, en esta relación señal-ruido, ¿qué quiere decir? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una audiometría, ustedes saben que para hacer la audiometría, al paciente lo tienen que tener en una cabina especial, en donde ustedes ahí le van a poner los auriculares y del otro lado le van a ir transmitiendo sonidos puros a distintas frecuencias e intensidades y el paciente las va a ir reconociendo y ustedes van a ir haciendo un registro. ¿Qué pasa si esa cámara no está bien preparada y está cerca de una calle que es muy transitada, por ejemplo, por colectivos? Entonces ustedes van a tener el ruido de la calle más el sonido que ustedes le están mandando. Si esa cabina no tiene las características específicas para aislar el ruido, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber una interferencia y el paciente no va a poder identificar entre el ruido de la calle y el sonido que ustedes están dando, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta relación señal-ruido, ¿sí? Cuanto más alta es la relación, mejor va a ser la calidad del aparato. Y por último, dentro de las características, tenemos otra que se llama el aislamiento del aparato. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es importante el aislamiento del aparato? Tenemos dos razones. Una de las razones es por seguridad. Es por seguridad. Otra razón es para evitar interferencia. Y así van a mejorar la relación señal-ruido, que es la que acabamos de ver hace rato. Con respecto a la que dice por seguridad, ¿a qué se refiere con esa seguridad? Si ustedes están trabajando con medicina nuclear, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer estos estudios? Radioisótopos, ¿verdad? ¿Y estos radioisótopos qué característica tenían? Emiten radiaciones. Y ustedes saben que las radiaciones son sumatorias, ¿verdad? Se van acumulando y a medida que va pasando el tiempo van a ir produciendo efectos biológicos. Van a producir efectos que son nocivos, tanto para el paciente como para la misma persona que está trabajando con esto. Entonces la idea es mantenerlos lejos de lo que sería la comunidad, lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque por eso nosotros de esta manera podemos evitar poner en peligro la vida del paciente o de la comunidad en sí, evitando, en el caso de medicina nuclear, un derrame. Acá tenemos los centros de medicina nuclear en el hospital, centro de salud, y uno que está en el centro, en la San Juan y Córdoba, por ahí, no me acuerdo. Pero están ubicadas muy céntricos. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de radioisótopos con la que ellos trabajan es poca, es mínima. Entonces no se corre el riesgo de que ocurra un gran derrame y haga un daño a la comunidad, ¿sí? Pero dentro de esos lugares
tienen que estar ubicados de manera estratégica y lo más alejado de una sala común, por ejemplo, en el Hospital Centro de Salud, o en este centro de diagnóstico también está ubicado de tal manera que no está tan al alcance de los pacientes, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con seguridad. ¿Mm? Bien. Eso es lo que ustedes tienen que manejar con respecto a las partes que tiene un instrumento y cuáles son las características más importantes o generales que necesitan conocer de un instrumento. Bien, ahora vamos a ver, les voy a explicar dos conceptos importantes, también dentro de lo que es el instrumento, y que son los dos tipos de válvulas con las cuales se puede trabajar. Estas válvulas van a darle al aparato una cierta calidad. Entonces, si utilizamos, dependiendo de la válvula que ustedes utilicen, va a dar una mejor calidad de imagen, por ejemplo. Ustedes van a escuchar hablar de diodo, y de triodo. Ambos son válvulas. Son válvulas electrónicas. Y vamos a ver, esta dice diodo, es porque está formada por dos cosas, y triodo porque está formada por tres cosas. Entonces nosotros vamos a ver por qué está formada. En el caso del diodo, esta válvula posee un electrodo negativo o cátodo, un electrodo negativo o cátodo, y también posee un electrodo positivo o placa. Entonces ahí tienen ustedes a un diodo. ¿Cómo está formado el diodo? Por un electrodo negativo o cátodo, que es el que se encarga de emitir los electrones, y por un electrodo positivo o placa. Entonces ahí tienen formado un diodo. ¿Cómo está formado un triodo? También tenemos el electrodo negativo, nuestro cátodo. También tenemos nuestra placa, que sería el positivo. Pero acá vamos a tener en el medio un tercer elemento que se llama grilla. Un tercer elemento que se llama grilla. ¿Para qué sirve la grilla? La grilla se va a encargar de regular el flujo de electrones entre el cátodo y la placa, ¿sí? Entonces, entre las dos válvulas, ¿cuál va a ser la mejor? La del triodo. Al tener esta grilla, permite poder obtener imágenes de mejor calidad. No quiere decir que el diodo no sea bueno. Hay muchos aparatos que tienen diodos como válvula y dan imágenes de buena calidad también. Pero si ustedes tienen un aparato que tiene triodo, mucho mejor.
¿Entendido? Entonces esto pueden preguntar dentro de las preguntas puntuales el concepto de estas dos válvulas y los dibujitos. Todo lo que yo les acabo de decir, o sea, este dibujo lo leen ustedes y escriben. ¿Qué es el diodo? Es una válvula electrónica que se encuentra formada por un electrodo negativo llamado cátodo y un electrodo positivo llamado placa. Y ahí ya está, ¿ves? Lo único que han hecho es leerlo en dibujo. Y hacen el dibujo, entonces ahí ya tienen escrito bastante. Y lo mismo hacen con el diodo. ¿Entendido? Bueno, por último, para terminar la instrumentación, verán el bien cortito, vamos a ver el osciloscopio de rayos catódicos, que este es el que generalmente preguntan. De todo lo que venimos viendo, lo que siempre están preguntando es el primer esquema, que son las partes constitutivas de un instrumento, y el osciloscopio de rayos catódicos. ¿Cómo está formado? ¿Qué es el osciloscopio de rayos catódicos? Osciloscopio. Ya el título les está diciendo. Osciloscopio de rayos catódicos. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué energía está utilizando el osciloscopio? Rayos catódicos. ¿Sí? Entonces ahí el título nomás ya te está dando la respuesta. Este osciloscopio es un instrumento que nos va a poder permitir a nosotros observar, medir, registrar, etc. Y lo podemos combinar utilizándolo para electrocardiograma, para ecografía, para gamografía, para tomografía, para resonancia, etc. Entonces nosotros tenemos que saber cómo está formado este tubo de rayos catódicos. Lo vamos a dibujar, porque eso es lo que piden generalmente, que lo dibujen. Yo no soy muy buena dibujando, pero vamos a intentar hacer. Vamos a ir dibujándolo. Bien. El tubo de rayos catódicos, está formado por una ampolla de vidrio que se encuentra al vacío. Una ampolla de vidrio. Y esta se encuentra al vacío. Esta es la ampolla de vidrio. Y está formada por un cátodo. Acá tenemos el filamento incandescente. Y vamos a tener lo que se llaman electrodos de colimación, que son estos tres.
electrodos de colimación. Y tenemos el preacelerador, el enfoque y el acelerador. Esas tres cosas forman el electrodo de colimación. Y por último, la ampolla está formada por placas de flexión. Esas placas de flexión pueden ser horizontales y verticales. Estas son las placas. Placas de flexión horizontal y vertical. Entonces, la ampolla de vidrio está formada por el cátodo, por el electrodo de colimación y por las placas de flexión. ¿Sí? Y la otra parte del tubo de rayos catódicos es la pantalla. ¿Qué es esta? Esa pantalla es una pantalla recubierta por sustancias fluorescentes. Pantalla. Está recubierta por sustancias fluorescentes. Entonces ustedes en la pantalla van a ver que tiene un fondo flúor. Y no sé si se acuerdan de haberlo visto en el trabajo práctico de sonido, ahí podían ver los distintos tipos de ondas, y si se lo mostraron en fisiología, se lo tendrían que haber mostrado para ver la parte del electrocardiograma, por ejemplo. O si ustedes en algún momento vieron, aunque sea en una película, si no lo vieron en vivo y en directo, los aparatos que tienen los pacientes para registrar lo que sería la frecuencia cardíaca, la presión arterial y un mini electro, que son pantallitas flúor, y ahí ustedes va marcando todo el registro que necesitan del paciente. Bueno, eso es un osciloscopio de rayos catódicos. Y este aparato lo pueden utilizar para poder hacer electrocardiogramas, para hacer ayudarse con la ecografía, con la tomografía, ¿sí? ¿Entendido? Esto es entonces el osciloscopio de rayos catódicos. ¿Queda claro, chicos? Sí, Sony, gracias. Sí. Sí, de 10. Perfecto. Ahí terminamos con instrumentación y vamos a pasar a preguntar una ¿sí? duda. ¿Sí? ¿Qué serían los rayos catódicos? Los rayos catódicos, ¿quién me ha preguntado? Yo. No veo tu nombre. Soy Florencia Pastrana. Ah, bien, perfecto. Te pregunto porque con los chicos ya lo vimos, por eso te preguntaba, para saber quién era, si no, para tirarte de la oreja. Eso lo vimos en diagnóstico por imagen. Cuando hemos estudiado radiografía, ahí nosotros hemos aprendido cuáles eran los tipos de rayos que tenemos, ¿sí? Y a partir de los rayos X nacen a partir de los rayos catódicos. Estos rayos catódicos tienen la característica de que van a producir un choque entre su cátodo y ánodo, y ahí se va a desprender un rayo X, que es el que nosotros utilizamos para la radiografía. ¿Sí? Y el rayo catódico en sí también lo podemos utilizar por medio del osciloscopio, que es el que yo les acabo de explicar. ¿De acuerdo?
De todos modos, ya vamos a repasar cuarto parcial, y ahí lo vamos a volver a ver a los rayos catódicos y a sus características. ¿Entendido? Sí, gracias. Bien. Siempre recordar que los rayos catódicos son ondas, ¿de qué tipo serán? ¿Iónicas o no iónicas? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda del ¿Son espectro? ondas iónicas? Muy bien, son ondas iónicas. Ustedes siempre tienen que acordarse del espectro electromagnético, en donde ahí tienen la distribución, ¿verdad? En donde se van a dividir en radiaciones iónicas y no iónicas. Y dentro de las iónicas van a tener a los rayos catódicos, ¿sí? Y están los rayos X, los rayos gamma, ¿entendido? Bien, calorimetría y termodinámica. Este tema lo pueden relacionar cuando ustedes repasen el primer parcial. Ya cuando repasemos primer parcial, lo vamos a nombrar a la primera parte, que es de la parte de sistemas, los distintos sistemas, en donde nosotros ahí vemos que el hombre es un sistema, ¿sí? Entonces ahí se repasa la parte esta de termodinámica, porque decimos que en el hombre vamos a tener un intercambio, ¿sí? Y lo vamos a considerar un sistema termodinámico. Entonces, cuando estudien la primera parte de dispersiones y vean todos los sistemas, ahí pueden relacionar con el tema que estamos viendo ahora, que es calorimetría y termodinámica. Antes de entrar a la termodinámica, vamos a ver lo que sería calorimetría. ¿Qué es lo que vemos en calorimetría? Tenemos que saber qué es calor. ¿Qué es el calor? Va a ser una forma de energía, ¿verdad? Y esa forma de energía va a poder propagarse de un cuerpo a otro. Entonces vamos a poder tener una transferencia de calor. ¿Y de dónde se produce esa transferencia de calor? Desde la zona de mayor calor a la zona de menor calor. ¿Y cómo llamamos nosotros a eso? Le llamamos temperatura. De la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. Entonces nosotros en el organismo tenemos lo que se llama la temperatura corporal. Esta temperatura la medimos en grados centígrados. La del cuerpo humano, ya tenemos un valor normal que corresponde a 37 grados centígrados. Lo que nosotros tenemos que saber acá es que no en todas las regiones vamos a tener el mismo valor de temperatura. Por eso encontramos una temperatura superficial y una temperatura profunda. La superficial corresponde a la temperatura axilar. Y el valor normal es de 37 grados centígrados. La temperatura profunda vamos a encontrar la bucal. Acá tenemos dos, bucal y rectal. Y vamos a ver que la temperatura a nivel profundo varía con respecto a la superficial. Y van a encontrar que en la bucal el valor normal es 37,3 grados centígrados.
Y en la rectal, el valor normal es de 37,5 grados centígrados. ¿Sí? Todos estos son valores normales en esas regiones. Por arriba de eso ya llamamos, le llamamos a fiebre, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber esto? Que son distintos en los distintos puntos de regiones. Porque si ustedes están en el hospital, van a ver que el paciente tiene un registro diario y horario de todos los parámetros. Presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Entonces, la persona que está controlando la temperatura tiene que aclarar que esa temperatura que ha registrado, ¿de dónde es? Axilar, bucal o rectal. Porque si no aclara y en el registro coloca 37,5 y no me aclara de dónde, si es axilar, yo ya estoy pensando que estoy entrando en una febrícula. Porque 37 es el valor normal. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante aclarar temperatura axilar, temperatura bucal o rectal. Normalmente o generalmente la que se toma en el hospital es la axilar por el fácil acceso, la rapidez para tomar. Son más complicadas la bucal y la rectal, todo con una cuestión de pudor y de higiene. Entonces la que más se toma es la axilar. Y también hay que tener cuidado porque hay alteraciones que se pueden producir a nivel del sistema nervioso y puede formar una desregulación entre las distintas regiones y capaz que me está dando un valor normal, la axilar, pero cuando le tomo la rectal, en la rectal me figura 39 grados centígrados. Entonces me está diciendo que el paciente tiene fiebre, pero acá a nivel axilar no me lo había registrado, porque a lo mejor los receptores a nivel superficial están alterados. Entonces siempre hay que tener esa correlación entre la temperatura a nivel superficial y a nivel profundo para ver que no haya ninguna alteración. ¿Entendido? Bien, ahí terminamos con lo que sería temperatura corporal. Bien. Con respecto a la producción y pérdida de calor que vamos a tener nosotros en nuestro organismo, a eso nosotros vamos a encontrar dos términos. Termogénesis, ¿sí? Esta termogénesis va a ser ¿qué cosa? La producción de calor. Y vamos a tener la termólisis. ¿Sí? Lisis sería de la ruptura, ¿verdad? O pérdida en su defecto. Con respecto a la termogénesis, que hemos dicho que es la producción de calor, y ahí vamos a decir que a una temperatura mayor hay mayor producción de calor. Porque encontramos acá aumentada la velocidad de todos los procesos fisiológicos. Entonces, en Tucumán tenemos una temperatura de 38 grados, nosotros también vamos a tener una mayor producción de calor como mecanismo de defensa, comienzan a transpirar y a sudar. Y también vamos a ver que a una temperatura menor va a aumentar también la producción de calor, pero debido, por ejemplo, a la actividad muscular, a un ejercicio muscular de manera voluntaria, para poder formar calor. Entonces vamos a ver que el organismo va a generar calor tanto en el invierno como en el verano. Y en ambos casos serían como mecanismos de defensa que tendríamos. ¿Entendido? Y con respecto
a la termólisis. Con la termólisis hemos dicho que eran los procesos con los cuales yo pierdo calor. Y eso se pierde hacia el exterior. Entonces veamos cuáles son los mecanismos de producción, de propagación que vamos a tener nosotros en el organismo. Entonces vamos a ver, vamos a tener convección, conducción, radiación y evaporación. Esos van a ser los 4 mecanismos que nosotros conocemos. Estos 4 mecanismos se conocen desde el punto de vista físico. Ahora lo vamos a ver a cada uno y qué significa cada uno y si se pueden o no aplicar en el organismo. Si nosotros tenemos esta forma de propagación del calor. Con respecto a la convección, ¿qué es la convección? Va a ser calor transportado por el desplazamiento de materia. Este sería el mecanismo de calentamiento que van a tener los líquidos, los fluidos, mejor dicho. Entonces, si ustedes aproximan un fluido a una fuente de calor, esas partes que están en contacto inmediato comienzan a calentarse y comienzan a ascender hacia las capas superiores de la masa y así va a poder calentarse completamente. Ese sería el mecanismo que utiliza, por ejemplo, la calefacción. Como si yo quiero calentar agua, ¿qué hacen ustedes? Ahí ya lo vamos a ver con respecto, vamos a relacionarlos todos, convección y conducción. Hablemos de convección primero. Yo puedo decir que si el organismo es capaz de propagar calor por medio de la convección, ¿se les ocurre a ustedes? ¿Se les ocurre o no? Si yo estoy en un ambiente que tengo temperatura elevadísima, ¿qué pasa con el organismo? Va a comenzar a aumentar la circulación periférica por vasodilatación. Y de esa manera la sangre comienza a llevar calor hacia la superficie. ¿De qué manera? Por convección. Entonces la piel comienza a calentarse y de esa manera irradia energía y aumenta la sudoración y ahí se pierde el calor. ¿Entendido? ¿Entendido cómo sería en el organismo el mecanismo de convección? Sí, Sonia. Sí. Sí. Perfecto. Vamos a la conducción. En la conducción, nosotros vamos a tener que la propagación del calor es a través de los sólidos, sin que se observe el transporte de materia. Acá teníamos transporte de materia, ¿se acuerdan? En la convección. Acá en la conducción, no. Entonces, la capacidad de una sustancia de conducir calor se va a llamar conductividad térmica. Recordemos cuando estudiamos en el primer parcial conductividad, ¿se acuerdan? Estudiamos conductividad eléctrica.
Entonces, ¿de qué? Esta capacidad era de conducir corriente eléctrica. Esto es muy parecido. Ahí también habíamos estudiado cuáles eran los buenos conductores de electricidad y cuáles eran los más o menos o los malos conductores. Bueno, acá con el calor pasa lo mismo. También tenemos buenos conductores y malos conductores. ¿Cuáles van a ser los buenos conductores? Todo igual que han estudiado en conductividad. Los buenos conductores van a ser los metales. Si ustedes utilizan para calentar agua, para tomar el mate, aparte de la pava eléctrica, la pava común, ¿verdad? Es de metal. La colocan agua, la llevan a una fuente de energía, que sería la cocina, con la llama, y comienzan a calentar el agua, ¿sí? Eso sería el concepto de conducción. ¿Y cómo sería la conducción aplicada al organismo? Ya que estamos hablando de buenos conductores, que dice que es el metal. Y los malos conductores sería la madera, el papel, el vidrio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entraría la conducción en nuestro organismo si no somos de metal? Pensamos eso. Si nosotros estamos en reposo, el organismo pierde calor a través de la conducción a materiales sólidos. Acá sería de esta manera. Entonces ustedes se sientan en una silla, ¿verdad? Cuando se levantan de la silla y viene otro y se sienta en la misma silla de ustedes, ¿qué dice? Ay, me ha dejado calentita la silla. Entonces ahí hubo pérdida de calor a través de la conducción. ¿Entendido? Sí. Bien, perfecto. Radiación. La radiación ustedes ya saben, ya sin nombrarla, sin dar el concepto, ya saben que sí se aplica al organismo, ¿verdad? Porque en este caso el cuerpo humano pierde energía en forma de radiaciones. Nosotros no la vemos, pero sí podemos sentir. Si ustedes está haciendo mucho calor y somos varias personas, ustedes pueden sentir, si están pegadas a la otra persona, sienten el calor que está irradiando la otra persona, por medio de la radiación. Y por último, la evaporación también se puede aplicar al organismo, la conocemos. ¿Qué era la evaporación? El pasaje de líquido a vapor. Muy bien, el pasaje del estado líquido al vapor. Entonces, en el caso del organismo vamos a eliminar agua. ¿Por qué mecanismo? Por la perspiración, ese es uno, y por la respiración. En el caso de la perspiración se refiere al sudor de la piel, eliminación del sudor por la piel. Y en el caso de la respiración, muchas veces ustedes cuando hace frío, dicen se soplan entre medio de las manos para calentarse las manos, porque el aire que sale, ustedes están inspirando y expirando. Recuerden que se inspira el aire que está frío y después como sale, caliente. Entonces ahí en la respiración tendríamos la eliminación también de calor. ¿Entendido? Sí, Sony. Bien. Entonces, otro mecanismo que ya lo hemos nombrado al principio es parte de la defensa del organismo. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado con respecto al organismo ante un aumento de la temperatura, como en el caso del calor? ¿Y qué pasa con el organismo cuando se defiende del frío? Por medio de la contracción muscular,
se produce también una vasoconstricción periférica. De esa manera, el calor no va a disminuir hacia la piel. Entonces ustedes no van a sentir la piel caliente como en el caso de el calor en la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque ahí había vasodilatación. En el frío hay vasoconstricción, o sea, es todo lo contrario. Entonces el hombre se protege en el invierno, ¿de qué manera? Se pone un buzo, se acerca a una estufa, prende un caloventor, o come cosas calientes o cosas calóricas que le van a ir produciendo el aumento de la temperatura corporal. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien, ahí hemos terminado entonces con la parte de calorimetría, termogénesis y termólisis. Ahora vamos a ver la termodinámica y cuáles son los dos principios que tienen que saber. Acá en mi apunte tienen todo esto termodinámica bastante resumido con respecto a la cartilla y está un poco más entendible, un poquito más claro que ahí en la cartilla, en el libro de la cátedra, perdón. Y lo pueden estudiar como está en mi apunte. Porque era, este apunte mío es una clase teórica que daban en algún momento en la cátedra, ya ahora no la dieron, pero está el apunte ese que es de clase teórica. ¿Qué es entonces la termodinámica? Vamos a poner acá. Termodinámica. La termodinámica, ¿qué es? Es una rama de la física que se va a encargar de estudiar cuál es la relación que hay entre el calor y las demás formas de energía. Y acá ustedes van a ver dos principios de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica es el principio que se va a encargar de hablar de la conservación de la energía. Conservación de la energía. De acá ustedes tienen que recordar la ley de conservación de la energía. El concepto básico. ¿Qué es lo que ustedes se tienen que acordar de este principio? Dos cosas, el concepto básico y la fórmula que lo representa. El concepto básico, ¿qué me dice? Que la energía no se destruye, sino que se transforma. Y que las mismas cantidades de trabajo producen idéntica cantidad de calor. Entonces ustedes acá van a ver la relación entre el trabajo consumido y el calor producido. Y por eso van a encontrar la fórmula de la ley de la conservación de la energía, ley de la conservación de la energía, dice que el calor entregado es igual al producto entre el trabajo realizado, lo representamos con la letra W, más la variación de energía interna. Eso dice la ecuación
del primer principio. Ustedes vean, se ha leído la fórmula nada más, y todo lo que yo les acabo de decir en la fórmula, ustedes lo pueden escribir, y de esa manera van aumentando letras y van haciendo bulto. Entonces, ¿qué dice la ley? Que el calor entregado va a ser igual a la sumatoria entre el trabajo realizado más la variación o diferencia de energía interna. ¿Entendido? Eso es lo que me interesa que ustedes se acuerden del primer principio. ¿Y cómo se aplicaría este principio a los seres vivos? ¿Se aplicará o no se aplicará? Sí se aplica. Se aplica en los seres vivos al estudio de las transformaciones de la energía. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo se originan? Lo acabamos de ver, con la producción del calor y del trabajo. ¿Cómo se llama eso en nuestro organismo? Metabolismo energético. Metabolismo energético. Entonces, ¿quiénes van a participar dentro de este metabolismo energético? Los alimentos. Por esa razón ustedes saben que los alimentos tienen cada uno un valor calórico. La cantidad de calor, ¿sí?, va a depender de cada alimento. Entonces, ¿cuántos son los alimentos importantes que nosotros conocemos? Los glúcidos, los lípidos y las proteínas. De cada uno se estudió cuántas calorías tienen un gramo de cada uno de ellos. Entonces ustedes saben que un gramo de glúcido tiene 4,1 calorías. Un gramo de lípidos tiene 9,3 calorías. Y un gramo de proteína tiene 5,4 calorías. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante saber, porque el día de mañana, si ustedes son médicos deportólogos o nutricionistas o endocrinólogos y tienen que hacerle a su paciente una dieta específica, van a manejarse en base a esto. Entonces, ¿qué tienen que manejar? Que haya un equilibrio entre los tres alimentos. ¿Sí? No sirve decirle a mi paciente, no coma nada de lípidos, solo glúcidos y proteínas. No sirve decirle a mi paciente, no coma nada de glúcidos, solo lípidos y proteínas. Saque las proteínas o saque los lípidos, no me sirve. Yo tengo que aprender a trabajar con esto, para eso sabemos esta equivalencia, para poder nosotros armarle a nuestro paciente algo equilibrado. No nos puede faltar nada, ¿sí? ¿Por qué? Yo necesito un requerimiento energético. Entonces va a depender, ese requerimiento va a depender del trabajo realizado y de acuerdo a él voy a necesitar una cierta cantidad de calorías. Entonces, si yo tengo que levantar una piedra muy pesada y soy un paciente débil, porque no estoy bien alimentado, muy difícilmente pueda llevar a cabo ese trabajo. Por eso, la proporción es, a mayor trabajo,
mayor calorías necesito. Mientras estén bien distribuidas, ustedes no van a tener el exceso que te va a llevar a la obesidad o la falta que te va a llevar a la desnutrición. ¿Entendido? Tiene que ser equilibrado en el medio. Y recordar que a mayor trabajo, mayor caloría necesitaré. ¿Queda claro? Sí. Bien. Vamos entonces ahora a ver el segundo principio de la termodinámica o termodinámica. Este segundo principio sí es un poquito más complicado. Por ahí cuesta entenderlo un poquito más. Lo tenemos que saber, obviamente. Pero ahora vamos a ver si logran entenderlo. Este principio, ¿por qué resulta un poquito complicado? Porque cuando se lo estudia, se lo aplica, mejor dicho, para poder convertir el calor en trabajo mecánico. Y para poder hacer eso se necesitaron dos fuentes con temperaturas distintas. Entonces ustedes acá, en el segundo principio, van a ver que tienen el concepto de caldera y condensador. Caldera y condensador. O sea que estamos hablando de una máquina que tiene una caldera y a la vez un condensador. Esta caldera, ¿sí?, sirve para poder producir o convertir el calor en trabajo mecánico. Entonces yo acá quiero que ustedes recuerden el concepto básico de este segundo principio, es el que dice que una cantidad de trabajo se puede convertir íntegramente en calor, pero una cantidad de calor no puede transformarse totalmente en trabajo. ¿Entendido? Ese es el concepto básico del segundo principio. Ese es el que ustedes tienen que recordar. Y también tienen una fórmula. Esta fórmula mide el rendimiento teórico. Por eso se pone una letra R. Mide el rendimiento teórico. Y va a considerar calor y temperatura teniendo en cuenta la caldera y el condensador. Entonces ustedes van a ver que el rendimiento teórico, según la fórmula, dice que considerando la cantidad de calor cedida por la caldera, van a ver ustedes, calor 1 corresponde al calor cedido por la caldera. Siempre que este esté a una temperatura absoluta, que le van a llamar temperatura 1 también, porque sale de la caldera. Y que la cantidad de calor recibido por el condensador va a estar a una temperatura 2. Entonces, me dice que el calor enviado o producido por la caldera menos el calor recibido por el condensador, esa diferencia dividido en el calor producido por la caldera. Todo eso va a ser igual a las temperaturas correspondientes. Entonces acá van a poner temperatura de la caldera menos la temperatura del condensador
dividido en la temperatura de la caldera. Esa es la manera de representarlo al segundo principio. Todo eso me está hablando del rendimiento teórico, que dice que la cantidad de calor cedida por la caldera a una temperatura absoluta va a ser entre la diferencia de la cantidad de calor recibida por el condensador. Esto es lo que ustedes tienen que acordarse. Nada más. Hay muchas otras cosas que dice en el libro incluso, pero no es importante para este tema. Para este tema se tienen que acordar que el segundo principio habla de la producción o forma de convertir el calor en trabajo mecánico. Para eso necesito una caldera y un condensador. Por eso el segundo principio está aplicado a las máquinas, en donde me está midiendo el rendimiento teórico. ¿Cuál es el concepto físico de este principio? Que una cantidad de calor se puede convertir íntegramente en en calor. Pero una cantidad de calor no se transforma totalmente en trabajo. Ese es el concepto que ustedes se tienen que acordar. ¿De acuerdo? Ahora, este segundo principio, como es bastante complicado, está relacionado también con un concepto que se llama entropía. Y ese concepto es un poquito por ahí complicado. ¿Qué dice la entropía? La entropía es una magnitud. Eso es la entropía, una magnitud, que se encarga de medir la cantidad de desorden que hay en un sistema. Entonces ustedes escuchan eso y dicen, ¿qué estás diciendo ahí, por favor? Hagamos un ejemplo. Vamos a representar, acá yo tengo todas estas moléculas bien juntitas, y por decirlas, ordenadas. Y me forman, o qué me están formando todas estas moléculas, están formando un sistema sólido. Si esas mismas moléculas yo las tengo ahora un poco más separadas, ahí estoy ante la presencia de un líquido. Y ahora ya las tengo demasiado separadas. Entonces ahí estoy en un medio gaseoso. ¿Sí? Entonces yo les dije a ustedes que la entropía era una magnitud que se encargaba de medir la cantidad de desorden que hay en un sistema. Acá tengo 3 sistemas. ¿Sí? En base al concepto, ¿cuál de los 3 tendrá mayor entropía? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? ¿Los gases? Los gases, muy bien. Muy bien. Porque me dice que la entropía, ¿qué era? La que medía el grado de desorden que había en un sistema. Entonces, ¿cómo está acá? Esta es la más desordenada. Estas están bien juntitas, todas bien juntitas y forman el sistema sólido. En cambio acá ya empezaron a separarse y acá están totalmente separadas. Entonces ahí
estamos viendo el concepto de entropía. ¿Entendido? Sí, Sony, de 10. Bien. Entonces, acá tenemos que ver cómo vamos a aplicar este segundo principio al organismo. Teniendo en cuenta el segundo principio con la entropía para poder aplicarla al organismo. Vamos a hacer un dibujito para que quede representado este segundo principio. No soy muy buena dibujando, pero vamos a tratar de hacer algo. Bien, veamos acá. Acá tenemos a este caballero que está comiéndose una super hamburguesa. Yo le llamé a esto macromolécula compleja. Tiene de todo. ¿Cómo aplicamos nosotros el segundo principio a los seres vivos? Nosotros sabemos que el organismo tiene un alto grado de organización. ¿Y cómo se mantiene eso? ¿Cómo se mantiene ese grado de organización? Se mantiene gracias al suministro de constante energía. En este caso está representada por esta hamburguesa, super hamburguesa, ¿sí? Y se compensa con un aumento en la entropía del entorno. Entonces veamos acá. Esta persona está, ¿qué cosa? Caminando. Yo veo acá puse energía cinética. ¿Sí? Esta macromolécula le permite a esta persona que esta maquinaria, que es el hombre en sí, comience a funcionar por medio de esta energía cinética. ¿Sí? Pero a su vez, ¿qué vamos a ver? Miren acá, este calor está, la persona está irradiando, ¿verdad? Y también tenemos una energía disipada que está dada por el intercambio gaseoso. En este caso el hombre, el músculo del hombre, representaría la máquina capaz de transformar la energía. ¿Entendido? Sí. De esta manera ustedes aplican el segundo principio al organismo. Acá el músculo sería la máquina transformadora de energía. ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces ustedes acá se van a acordar que transforma la energía química que se va a liberar durante la contracción muscular y lo va a transformar en trabajo porque está caminando, la energía cinética, ese es su movimiento, y calor para poder mantener la temperatura corporal. ¿Queda claro? Todo esto que yo les
estoy diciendo, todo está en el apunte, en el PDF, ¿no? Una vez que lo estudien bien, si surgen dudas, por favor, me consultan, ya sea por WhatsApp o en alguna de las clases o ahora mismo si tienen alguna duda. Terminaríamos acá la clase de hoy y nos quedaría ver ojo y bioelectricidad. Láser es muy cortito, también lo vamos a ver el mismo día. Espérenme un segundito que dejo de grabar.